Bien, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo la hora en la que nos estén escuchando. Yo soy Rodrigo Chávez Fierro de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y en esta ocasión nos acompaña el maestro Javier Arellano Sánchez, quien es vicefiscal en materia de derechos humanos en la Fiscalía acá de Querétaro y vamos a estar platicando sobre temas de derechos humanos y sistema penal. Mi estimado maestro Arellano, muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación a ti y desde luego también a la Presidencia de los Derechos Humanos que se encuentra a cargo del doctor Javier Rascado. Gracias, mi estimado maestro. Voy a permitirle una breve síntesis curricular. Eh, Javier Arellano es licenciado en Derecho, cuenta con un diplomado en Justicia para Adolescentes, es especialista en Derecho Penal, maestro en Derecho Penal y doctor en Derecho Procesal. Cuenta con varias certificaciones a nivel internacional y nacional en su experiencia laboral. Desde el año 2000 ingresó a la entonces Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado, donde se ha desempeñado en distintos cargos como agente del Ministerio Público, fiscal especializado en justicia para adolescentes, vicefiscal de investigación científica y policial, y actualmente es vicefiscal en derechos humanos y desarrollo institucional. Es fiscal pionero en el Estado en el sistema acusatorio oral y estuvo a cargo de los primeros casos de audiencia incidental y de justicia para adultos en 2008-2016. Ha participado como fiscal del Estado en más de 100 audiencias de juicio oral y más de 500 audiencias dentro de el procedimiento acusatorio y oral, y además es un destacado docente de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro desde 2009, ya había impartido clases desde 2005, pero nuestra máxima casa de estudios es profesor de tiempo libre, y para nosotros es un gran privilegio, maestro, que nos acompañes, y aprovechando tu talento para la exposición de estos temas, pues quisiera si nos pudiéramos empezar con el primer tema, que nos dijeras en qué consistió la reforma constitucional en materia penal de 2008, que significó, desde luego, un cambio muy importante en la materia. Muchísimas gracias por la presentación, gracias otra vez por la invitación y sí comentarte entrando rápidamente en materia que la reforma constitucional denominada de Seguridad y Justicia del 18 de junio de 2008 pues tiene justamente este nombre en razón de que toca estos dos aspectos tan fundamentales que existen en cualquier estado. ¿Sí? La justicia y la seguridad son justamente los dos ejes que se tocan y el primero, el que tiene que ver con la justicia, tiene una finalidad. La finalidad es incorporar un sistema de justicia acusatorio y oral para todas aquellas personas que cometen una conducta delictiva. Entonces, esa es la finalidad del eje de la justicia. Y la finalidad del eje de la seguridad fue la de coordinar la seguridad pública en nuestro país, es decir, coordinar a las instituciones, tanto municipales, estatales como federales, en términos de justicia. Recordaremos que anteriormente, y dada esta autonomía municipal, pues esto también tenía mucha relación con el tema de la seguridad y precisamente por ello los municipios estaban de pronto un poquito desapartados de todo aquel aparato estratégico de seguridad que se generaba por la federación o por los estados, y pues era muy importante también involucrarlos, auxiliarles para efecto de tener mayores resultados, mayor eficiencia en la prevención del delito y desde luego en el combate de las conductas delictivas que se llegaran a cometer. Entonces eso tenía que ver con el tema de la seguridad. Y bueno, el tema que seguramente es el que más la gente conocía era el relacionado con la justicia. Esta incorporación de un sistema acusatorio y oral que, bueno, toda la gente o la mayoría de la gente en el común la conoce como la incorporación o la implementación de los juicios orales. Así es como la gente lo conocía. Y bueno, la reforma constitucional de seguridad y justicia tocó 10 artículos constitucionales del 16 al 22, ahí van 7 artículos y esos 7 artículos tienen que ver con la justicia. Igualmente toca
algunos otros artículos como el 73 relacionado con las facultades del Congreso, el 115 relacionado con los municipios y el 123 que también tiene una relación, pero en razón de la relación laboral existente entre aquellos que trabajan los temas relacionados con la seguridad y el Estado. El poder en aquel momento tener la facultad, las instituciones policiales de nuestro país, de ir depurando sus cuerpos policiales sin tener una consecuencia grave para el erario público o incluso más grave, que era la reinstalación de personal que ya había sido identificado como involucrado en ciertas conductas delictivas y vía algún procedimiento laboral, incluso tenían que verse en pues en la imperiosa necesidad y obligación los municipios de reinstalar a ese personal en funciones policiales. Entonces, esa situación estaba impidiendo que se tomaran decisiones adecuadas para aquellos estados que tenían problemáticas en este sentido, y precisamente por eso vino también la reforma al artículo 123 constitucional. Y bueno, incorpora en lo que seguramente más nos interesa en el tema que vamos a comentar, el eje en particular de la justicia, que es la implementación de este nuevo proceso acusatorio y oral, que bueno, ya diríamos ni tan nuevo, porque en 2016 se dio la vacatio legis desde 2008, de 8 años, y que pues evidentemente en 2016 pues terminó esa vacatio legis, y a partir del 18 de junio de 2016 pues en todo el país se trabaja el proceso acusatorio y oral, y pues es con el que todos los estados de la República hoy en día estamos trabajando bajo un Código Nacional de Procedimientos Penales que nos da las reglas de cómo se debe de operar en todo nuestro país, que a pesar de las reglas comunes que existen, bueno, entenderemos todos también que en cada espacio, en cada estado, incluso en la federación, dependiendo del circuito en el que nos encontremos, pues existen criterios distintos al respecto de cómo se deben de trabajar estas reglas únicas que existen en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Fiscal, un poco si nos pudieras ayudar a entender para aquellos que no manejamos los temas penales y para la gente que nos puede estar viendo, ¿cuáles son, digamos, las etapas dentro del proceso penal, ¿no? Desde que se comete una conducta delictiva o una supuesta conducta delictiva, ¿cuáles serían estas etapas que nos puedas explicar brevemente en qué consiste un procedimiento penal? Sí, por supuesto, el propio artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala cuáles son las etapas que existen en este procedimiento. Las etapas son tres: etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. La etapa de investigación se divide en dos fases: una fase inicial y una fase de investigación complementaria. Investigación inicial, investigación complementaria. Posteriormente, la etapa intermedia se divide también en dos fases: una fase escrita y una fase oral. Y posteriormente, bueno, el juicio es el momento en el cual toda la prueba que en su momento fue ofrecida, todos los medios de prueba que fueron ofrecidos en la etapa intermedia, pues serán desahogados en esa etapa de juicio, y una vez desahogados en la etapa de juicio, pues es lo que constituye el resultado de ese desahogo, la prueba con el que el juez va a tomar la decisión. Ahora, un poquito más a detalle, ¿cómo van trabajándose esas etapas? Bueno, pues toda investigación inicia a través justamente del conocimiento de la noticia criminal por parte, como el 21 constitucional ahora lo dice, que facultados para investigar los delitos tenemos tanto a los fiscales, al Ministerio Público, como a las policías. Entonces, ellos son los que conocen la noticia criminal, y con ese conocimiento de la noticia criminal, con ese inicio de esa investigación de hechos delictivos o de hechos posiblemente delictivos, pues es que comienza la etapa de investigación. Esa gran etapa de investigación que tiene una primera fase, decíamos, que es la fase de investigación inicial, en donde una vez conocida la noticia criminal por parte de fiscales, de ministerios públicos, lo que tendrán que hacer es pues comenzar a generar actos de investigación, que lo importante es que esos actos de investigación se estén registrando. Todos esos registros de los actos de investigación justamente
es lo que conforma lo que se denomina dato de prueba. Todos esos datos de prueba son los que estarán integrando una carpeta de investigación, que es un término también que ahora utilizamos mucho. Recordaremos anteriormente en el sistema tradicional que hablábamos de las actas de averiguación previa. Hoy en día, bueno, son términos que ya no se utilizan y más bien todos los datos de prueba que se van generando, estos actos de investigación que se están registrando, pues todos van a dar a la carpeta de investigación. Y desde luego que estos registros se pueden dar de varios medios, de forma escrita, se pueden audiograbar, se pueden videograbar y todos ellos serán parte de esta investigación inicial que se está generando. Dada esta investigación inicial, desde ahí se pueden generar varias formas de terminar la propia investigación, porque hay un archivo provisional del caso, porque hay un archivo definitivo del caso por alguna causal de inexistencia del delito, bien porque se aplica un criterio de oportunidad que también es un principio y una conceptualización novedosa y una manera de instrumentar la justicia distinta a lo que habíamos visto, porque en estos criterios de oportunidad nosotros perfectamente podemos, como fiscales, como agentes del Ministerio Público, prescindir del ejercicio de la acción penal. Ojo, siempre que esté reparado el daño y siempre que nos ubiquemos en alguno de los supuestos que la propia ley nos señala. Si eso sucede, se puede prescindir del ejercicio de la acción penal. ¿Para efecto de qué? Pues para efecto de no colapsar la justicia, de no colapsar los juzgados, los tribunales y de que pueda ser posible justo que los jueces directamente puedan apreciar los casos que tienen las condiciones, las circunstancias para llevarlos justamente ante sede judicial. Lo importante es apostarle a la justicia restaurativa, a que se pueda reparar el daño, a que se puedan arreglar los conflictos, desde luego de forma objetiva y vía los mecanismos que la propia ley nos señala para que hayan satisfecho sus intereses las personas ofendidas, las personas víctimas, y pues de esa manera puedan darse por terminadas las investigaciones, habiendo generado una rapidez en la aplicación de la ley y en la reparación del daño a su favor. Entonces, esa es la intención de estos mecanismos. Otro mecanismo similar a ellos son los acuerdos reparatorios que también pueden dar por terminada la investigación, siempre y cuando nos encontremos ante conductas delictivas que así lo ameritan, que así lo permitan, y una vez llegado a ese acuerdo sobre cómo se va a solucionar el conflicto, dado el cumplimiento del acuerdo reparatorio, viene la extinción de la pretensión punitiva del Estado y con ello, bueno, se termina también la investigación. Esas son las maneras, digamos, en las que se podría terminar con la investigación y ya no seguiríamos con la siguiente fase, que es la de investigación complementaria. Ahora, para continuar con la investigación complementaria es porque sí tenemos la existencia de un hecho delictivo, tenemos también la posibilidad de atribuirle ese hecho delictivo a una persona determinada como aquella persona que cometió el hecho delictivo o participó en la comisión del hecho delictivo probablemente, ¿sí? Entonces, cuando se tienen esas condiciones y evidentemente no fue posible porque no se encuentra dentro de los supuestos o porque es necesario una acción distinta de la autoridad o porque el propio tipo penal no lo permite, pues entonces acudiremos a esta siguiente fase, que es la fase de investigación complementaria. Y en esa fase de investigación complementaria, pues es donde ya acudimos directamente con el juez, ya sea que tengamos a la persona detenida o que la persona no está detenida. Si la persona no está detenida, bueno, pues directamente le darán una cita en el juzgado para que se pueda desahogar su audiencia inicial. Si está detenida, bueno, pues será presentada en esa calidad ante juez y el juez tendrá que resolver si fue legal o no fue legal su detención. Y ahí se desarrolla toda la audiencia inicial que culminará la audiencia inicial con la decisión del juez de si vincula o no vincula a proceso a una persona y cuál será la medida cautelar en contra de esa persona durante todo el procedimiento, ¿sí? De medida cautelar que podrá tocar o no tocar este derecho a la libertad. Lo importante es que funcione para efecto de que el proceso se pueda dar, porque en muchas ocasiones se tiene por parte de muchas personas esa creencia, es que si no está en prisión preventiva,
pues no se está haciendo justicia. No, a ver, es que todavía no hay una sentencia. Entonces, más bien la medida cautelar lo que me tiene que asegurar no es que la persona esté detenida como recibiendo un castigo anticipado, porque eso es lo que es incorrecto que lo veamos de esa manera. Más bien es la medida cautelar tiene que ser suficiente, tiene que ser la adecuada y tiene que ser la que me brinde la seguridad de que el proceso se va a seguir llevando y que desde luego va a ser posible llegar a una sentencia con la presencia de la persona imputada dentro del procedimiento, sujetada al procedimiento. Eso es lo que es importante. Entonces, dado esto, bueno, pues será la decisión que tomará el juez y nos dirá cuál será el plazo para cerrar la investigación. Cerrada la investigación, con ello terminamos la primera de las etapas de nuestro procedimiento acusatorio y oral, que es la de investigación. Y continuamos con la etapa intermedia, que esta etapa intermedia iniciará con la presentación de la acusación, un escrito presentado por el fiscal, donde dice cuál es la acusación formal en contra de esa persona después de toda la investigación complementaria que generó y cuáles son los medios de prueba que pretende que se presenten en un juicio. Dado ello, bueno, pues vendrá también la respuesta de la defensa, la respuesta del asesor jurídico, quienes igualmente fijarán su postura y podrán también ofrecer medios de prueba para que se desahoguen en juicio. Dado el conocimiento de estos escritos que presentan estas partes, pues lo que sucede ahora es que el juez les va a dar una fecha específica para que se desarrolle una audiencia en la cual los escuchará y además en esa audiencia también decidirá cuáles son los medios de prueba que admite para que se desahoguen en juicio. También podrán sin ningún problema llegar a acuerdos probatorios las partes porque no es necesario llevar a alguien cuando no hay una contradicción. Digamos que se trata de un caso de homicidio, hay un dictamen, hay un perito que realizó esa dictaminación que indica cuál es la causa de la muerte y ninguna de las partes tiene controversia respecto de la causa de la muerte. Todos están de acuerdo en que esa fue la causa de la muerte. Simple y sencillamente tal vez la controversia es en quién fue el autor o no de esa conducta delictiva. Entonces, si no es necesario estar controvirtiendo la causa de la muerte, pues podrán llegar a un acuerdo probatorio para que ese perito no tenga que acudir a la sala de audiencias, porque no hay nada que controvertir con el perito, si la controversia está en otro lado. Dado eso, bueno, pues vendrá un auto que se le denomina auto de apertura a juicio, que será también generado por este juez de control, que es el que estará a cargo de la audiencia intermedia, y generado este auto de apertura a juicio, el juez de control lo que hará es remitirlo al tribunal, ¿sí? A aquel tribunal de enjuiciamiento que será el encargado de desahogar el juicio, ya sea un tribunal unitario o un tribunal colegiado que tomará conocimiento del juicio y que desde luego tendrá que tomar una decisión. En Querétaro en particular es un solo juez el que desahoga el juicio y bueno, ese juez es el que se encargará de generar todo lo relacionado a su audiencia de juicio, toda la preparación necesaria para la audiencia de juicio y justamente en esa audiencia de juicio pues acudirán las partes, el fiscal, la víctima, si es posible o si no, la representación a través de su asesoría jurídica o bien las víctimas indirectas de la conducta delictiva de que se trate, desde luego la defensa, el acusado ya, porque ya estaríamos hablando del acusado, ya en la etapa en la que nos encontramos, ya no le diríamos imputado a esa persona, sería la persona acusada de la conducta delictiva ya en juicio, y pues en juicio es donde se va a dar algo sumamente importante, una fase de la audiencia de juicio denominada debate. Y ese debate justamente es donde presentan sus alegatos de apertura a las partes, posteriormente se desahoga la prueba, los medios de prueba que generan la prueba, y finalmente se generan los alegatos de clausura de las partes, viene la deliberación del juez y de inmediato el juez tiene que decir cuál es el fallo. La persona es culpable, la persona no es culpable de la conducta que se le atribuyó, y de no ser culpable, bueno, pues ahí se terminó el asunto, desde luego con la posibilidad de los medios de impugnación que le da la ley a quien resulte afectado por esa resolución, pero ahí se terminó y bueno, seguramente si había una medida de cautelar, estar en completa libertad esta persona. Y
Si llega a decir el juez que la persona sí es culpable, bueno, pasamos ahora a la individualización de la sanción, donde también puede haber la incorporación de medios de prueba para, para exclusivamente tener mayores elementos de parte del juez de poder individualizar la sanción de forma adecuada. Y finalmente una parte importantísima del actuar de los jueces, que es la explicación de la sentencia, que es algo también que se incorpora en esta reforma constitucional de seguridad y justicia, que los jueces, de frente a los acusados, de frente a las personas ofendidas, de frente a las partes, expliquen por qué razón llegaron a una determinada resolución y nos digan, conforme a la sana crítica que utilizaron para la valoración de la prueba, por qué razón encontraron elementos en la lógica, en las máximas de la experiencia, en los conocimientos científicos, de que existe un delito y que esa persona es quien lo cometió o quien participó en la comisión del mismo. Y con eso, bueno, pues llegamos a la sentencia, que por supuesto que puede ser objeto de medios de impugnación, tanto ordinarios como extraordinarios, que eso ya también es una parte que nos da para hablar muchísimo, muchísimo tiempo, pero a grandes rasgos, estas son las etapas del procedimiento acusatorio y oral, que bueno que explico en todo un semestre Claro. en la Facultad de Derecho y bueno, ahora traté de en pocos minutos que tengamos más o menos una idea de qué pasa en cada una de estas etapas. Gracias, Javier. Obviamente unos temas que nos interesa, que nos ayudes a desarrollar acá para el conocimiento a la gente en la Defensoría de los Derechos Humanos es el tema de los derechos que tienen las partes dentro del proceso penal. Quisiera empezar, si nos puedes explicar cuáles son los derechos que le asisten al imputado durante el proceso penal. Sí, primero es muy importantísimo saber dónde encontrarlos, entonces de anticipo pues le decimos a todos y todas quienes nos están escuchando, que los derechos de las personas imputadas los encontramos en el apartado B de nuestro artículo 20 constitucional. El primer derecho que tienen las personas imputadas es a que se presuma su inocencia. Esto es importantísimo. Recordamos que en los orígenes del sistema inquisitorial por allá del siglo XIII y que después fue pues quedándose infortunadamente en muchos espacios procesales, vamos a llamarle así, pues más bien se trabajaba bajo una presunción de culpabilidad, ¿no? Presumir a una persona culpable y que esa persona es la que tuviera que demostrar su inocencia. Esto, desde luego, viene a acabar con ello el sistema acusatorio y oral, este nuevo procedimiento a seguir, y nos dice, a ver, lo primero con lo que debes de trabajar es con la presunción de inocencia de la persona imputada, y en todo caso la carga de la prueba se encuentra con el Estado, y el Estado es el que debe de demostrar que esa persona es culpable de una determinada conducta delictiva. No al contrario, no es el imputado el que tiene que demostrar que es inocente, y entonces pues es importantísimo partir de esa idea del respeto a ese derecho a los imputados. El segundo es la no autoincriminación, el que las personas imputadas no sean utilizadas como la fuente de prueba para demostrar su propia autoría o su propia participación, que es algo que sucedía también en los procesos tradicionales. Recordemos que la prueba reina, como le llamaban, o la prueba principal existente en los procesos tradicionales, que derivaba de los procesos inquisitoriales que les decía yo surgieron en el siglo XIII, pues era la confesión justamente. Entonces, la confesión era la principal prueba con la cual se le atribuía una responsabilidad y se le imponía una sanción a una persona en particular. Es decir, la principal fuente de prueba era justamente la persona que era sancionada. Entonces, justamente esto se genera para efecto de que se puedan evitar al máximo el que puedan existir prácticas como la tortura o el generar confesiones y que no esté presente la defensa o una defensa adecuada para la persona
Y bueno, ese es el señalamiento que realiza la fracción segunda del artículo 20, apartado B de nuestra Constitución. El tercer derecho que tienen las personas imputadas es a que en todo momento sean informadas de los hechos que se les atribuyen, pero también de los derechos con los que cuentan, que sean también informados de todos y cada uno de los momentos que se van a vivir en el proceso y en su caso cómo tendría que enfrentarlos la persona. Existen ahí algunas situaciones, en particular en esta fracción tercera la hay, que, que hay excepciones cuando se trata de delincuencia organizada, que a algunos teóricos le han llamado como que estamos teniendo esbozos de algo que se llama derecho penal del enemigo, pero bueno, también es un tema que da para muchísima plática, pero es importante que lo sepan que existen algunas excepciones a estos derechos de los que les estoy hablando cuando se trata de algunas conductas delictivas, en particular cuando se trata de delincuencia organizada. El siguiente derecho, la fracción cuarta, habla de libertad probatoria y auxilio judicial. La posibilidad de que la persona imputada pueda ofrecer medios de prueba para su defensa, acercarlos al proceso, que le ayuden a su preparación y que le ayuden a su integración al mismo proceso para que sean considerados al momento de que vaya tomando decisiones la autoridad judicial. Y para ello, pues evidentemente será necesario el auxilio de esta misma autoridad. El siguiente derecho es ser juzgado en audiencia pública. Esto es importantísimo, es parte de los principios rectores del proceso acusatorio y oral. Recordemos, los principios rectores del proceso acusatorio y oral son inmediación, publicidad, contradicción, continuidad y concentración. En particular, la fracción quinta de nuestro apartado B, artículo 20 constitucional, nos habla de la publicidad, el que las personas sean juzgadas en audiencia pública. ¿Para qué? Pues para que eso se genere como una suerte también de transparencia respecto del proceso que una persona puede estar viviendo, que no se realicen procesos sin el oscuro, sin el conocimiento, sin la posibilidad de que el imputado pueda defenderse con la seguridad de que esa defensa no le va a provocar ningún perjuicio. También aquí en esta fracción quinta existen algunas excepciones relacionadas con la delincuencia organizada al tema de la publicidad, sobre todo por protección de terceras personas y que no se genere o que esa audiencia no genere un riesgo en terceras personas o en la propia persona acusada o imputada. El siguiente derecho es acceder a los registros de investigación, el que no me sea negado el acceso a la investigación que se está generando en mi contra. Desde luego, esto surge a partir del momento en el que me están llamando ya al procedimiento o me están llamando ya al proceso o me pretenden tomar una entrevista dentro del proceso, pues desde ese momento yo ya tendría que tener conocimiento y acceso a los registros de investigación para poder generar una defensa técnica y adecuada por parte de las personas que me representen. Igualmente, el siguiente derecho es a ser juzgados si la pena de prisión que se podría imponer por la conducta que se me atribuye no supera los 2 años de prisión, se me tiene que juzgar máximo en 4 meses. Si la pena de prisión que se le podría imponer a una persona por haber cometido una conducta delictiva que amerita más de 2 años de prisión, bueno, pues el plazo de juzgamiento en esos casos no puede ser mayor a 1 año. El siguiente derecho es el de la fracción octava relacionado con la defensa técnica y adecuada. Es decir, me tiene que defender un licenciado en derecho, pero eso no es lo único. Ese licenciado en derecho que me defienda además debe de tener las capacidades para defenderme dentro de un proceso acusatorio y oral. Ahí se garantizan las dos cosas, la defensa adecuada y también la defensa técnica. Esas dos cosas se le deben de garantizar a las personas imputadas o acusadas. Y bueno, como último derecho que se encuentra establecido en este apartado de la Constitución es el que la prisión preventiva en ningún caso debe de ser superior
a los 2 años. Que esto también es un tema que hoy ya se ha comentado mucho, lo relativo a la prisión preventiva. Ya tenemos dos sentencias muy recientes en ese sentido de la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano, en el caso García Rodríguez contra México y en el caso Tompaxtle Tecpile contra México, que tocan el tema de la prisión preventiva. Y bueno, hoy en día ya también hay algunos pronunciamientos de la autoridad federal en ese sentido, y pues es una realidad con la que hay que trabajar y que además de la que no se debería de haber estado desapartado nunca, porque pues es algo que está perfectamente establecido en el Pacto de San José. Entonces, no, digamos que más bien se retrasó lo que tenía que ser siempre, en todo momento, en relación con la prisión preventiva. Y bueno, Gracias. estos son los derechos. Sí, Sí. sí, no, de eso también da para hablar bastante. Pero otra pregunta que quisiera que nos ayudaras a desarrollar es precisamente también los derechos que le asisten a la víctima, porque también esto es un cambio muy importante a partir de la reforma constitucional, y también aquí es otra de las cuestiones que nos gustaría mucho que nos pudieras desarrollar. ¿Cuáles son los derechos que le asisten a las víctimas en el procedimiento penal? Sí, con todo gusto. Primero, recordar que justamente la víctima, el ofendido de una conducta delictiva, y hay que decirlo de esa manera, era el gran olvidado del sistema procesal tradicional. No había, o había pocos, y si los había era muy complicado poder accionarlos, los derechos que tenían víctimas y ofendidos en el procedimiento tradicional. Y aquellas cosas que pretendían hacer dentro del proceso, pues tenían que hacerlos a través del Ministerio Público, y de pronto se podían llegar a encontrar con muchos obstáculos en ese sentido. Por eso esta reforma constitucional también fue muy puntual en regresarle o en darle un protagonismo a víctimas y ofendidos, en darles una especial atención, en reconocer sus derechos, en darles las herramientas para que puedan ejercitar sus derechos. Y es así como se generó el apartado C del artículo 20 de la Constitución, que justamente se denomina derechos de víctimas u ofendidos. Y los derechos de víctimas u ofendidos, primero es que reciban asesoría jurídica e información de parte de la autoridad que les esté atendiendo. Incluso a partir de ello también se genera hoy en día, y seguramente lo habremos ya o lo tenemos ya muy conocido, pues la existencia de esta figura de los asesores jurídicos. Pueden ser tanto públicos como privados, y desde luego con un mayor margen de acción dentro del procedimiento, dentro del proceso, para efecto de poder ir cuidando los intereses de víctimas y ofendidos. El segundo derecho de las personas víctimas ofendidas es el poder coadyuvar con el Ministerio Público, el poder acercarle los datos necesarios para que el caso en el que se encuentran inmersos pueda llegar a un fin adecuado, que desde luego procure el que pueda verse reparados en el daño que se les hubiera causado. Que si el Ministerio Público les llega a negar el recibir algún dato específico, bueno, pues el que ellos puedan o tengan la obligación los ministerios públicos de motivar sus negativas, y que también las propias víctimas ofendidos tengan la posibilidad de acudir a otras instancias para poder pues solicitar que sean tomadas en consideración las herramientas que ellos están tratando de acercar al proceso. Entonces esto es sumamente importantísimo. Ya estas dos primeras fracciones del artículo 20 apartado C de la Constitución nos dan mucho, abonan mucho en lo que antes era el derecho que podía llegar a tener una persona víctima o ofendida. La fracción tercera es recibir atención médica y psicológica de urgencia desde el inicio de la denuncia, desde el conocimiento de la noticia criminal. Hoy en día vemos en muchos lugares estos equipos especializados de atención a personas en crisis en el momento mismo en el que están reportando un evento delictivo, y bueno, pues esto es parte de una obligación que se encuentra en este apartado de la Constitución. Igualmente tienen derecho a que se les repare el daño, que si el juez
genera una sentencia de condena, pues ante una sentencia de condena debe de venir también una sentencia donde se esté condenando a la reparación del daño, pero además que la ejecución de la sentencia en términos de reparación del daño tenga agilidad, porque si no, de poco le va a servir una sentencia, un papel a la persona víctima o ofendida si no hay una ejecución adecuada. Y también en esto auxilia mucho esta nueva figura que igualmente genera la reforma constitucional de seguridad y justicia, denominada jueces de ejecución. Otro derecho que tienen las personas víctimas ofendidas es a que se les resguarde su identidad, a que si son víctimas, por ejemplo, de un delito de violación o de secuestro, pues que sea resguardada su identidad, que a lo mejor aquí tenemos incluso una excepción a la publicidad de los procesos, a que la persona víctima de un delito de esta naturaleza no tenga que enfrentarse a ciertas circunstancias que le puedan revictimizar. Entonces, es sumamente importante la inclusión de este derecho. Un derecho más, fracción sexta, es solicitar medidas cautelares y providencias que sean necesarias para protección y restitución de sus derechos, ¿sí? El que sea efectivo el quehacer de la justicia, el no tener que esperar hasta que venga una sentencia para poder ver que se están generando acciones que van a hacer posible que posteriormente una sentencia se pueda ejecutar y que no sean dilapidados sus bienes ante sus ojos y ante la inacción de la autoridad. Y por último, la fracción séptima habla del derecho que tienen las personas víctimas ofendidas a impugnar aquellas omisiones en las que pueda incurrir el Ministerio Público, a impugnar aquellos archivos provisionales o reservas, aquellos no ejercicios de la acción penal o archivos definitivos, los desistimientos de la acción penal y las suspensiones del proceso. Ese derecho a impugnar, ese derecho a inconformarse ante cualquier resolución que les pueda causar un perjuicio. Entonces, esos son los derechos que se encuentran establecidos en este apartado C, artículo 20 constitucional, de las personas víctimas u ofendidas. Gracias, Javier. Una última pregunta, ya para no usar tanto de tu tiempo, pero que me parece que es importante también porque es de las cuestiones que las personas requieren, sobre todo durante el proceso penal, las víctimas sobre todo, y un derecho que mencionaste, que era el tema de las medidas cautelares. Y ahí si nos pudieras un poco desarrollar más cómo es la implementación de estas medidas cautelares, qué tipo de medidas se pueden solicitar, es decir, cómo la víctima del delito, que es una situación muy grave cuando uno es víctima de delito, puede tener este acompañamiento por parte del Estado, de tener estas medidas cautelares. Si vos profundizar un poquito más en ese tema. Sí, bueno, te diré que tenemos tres mecanismos. Medidas cautelares, providencias precautorias y medidas de protección. ¿Sí? Medidas cautelares y providencias precautorias que se refieren procesalmente más al tema relativo a asegurar, como se decía en aquellos libros que estudiamos de derecho en nuestros inicios, asegurar la materia del proceso y las resultas del juicio. A final de cuentas, esa es la intención de medidas cautelares y providencias precautorias, el asegurar que va a ser posible un proceso y que va a ser posible ejecutar posteriormente una sentencia. Esto se encuentra en nuestra Constitución, pero además, algo muy importante que se vino a añadir y que también está en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, es lo relativo a las medidas de protección, que a eso se refiere mucho lo que queremos platicar cuando de personas víctimas, de personas ofendidas se trata. Las medidas de protección las encontramos nosotros en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las medidas de protección son aquellas medidas que se estima que son idóneas porque la persona imputada representa un riesgo en contra de la seguridad de víctima o ofendido. Y bueno, el artículo 137 nos habla de distintas medidas de protección, desde la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima,
de no acercarse a su domicilio, de una separación inmediata del domicilio, de la entrega inmediata de ciertos objetos de uso personal o documentos de identidad de la víctima en algunas conductas delictivas, sobre todo cuando tiene relación la violencia familiar, llega a ser común que suceda esto, ¿no? Que una u otra de las personas integrantes de esa pareja, pues le niega a la otra persona la entrega de ciertos documentos y bueno, pues efectivamente eso le puede generar un daño en muchos sentidos. Otra medida de protección es prohibir realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima, la vigilancia en el domicilio de víctima o ofendido, que tenga una protección policial, el auxilio inmediato a la persona en caso de que lo llegara a necesitar, el traslado de víctima o ofendido a algún albergue y el que se pueda reingresar a la víctima a su domicilio, desde luego una vez que ello sea propicio para su seguridad. Entonces, todas estas son las medidas de protección que podemos encontrar en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en específico en el artículo 137. Estas medidas deben de ser, pues además de idóneas al momento de que se generan, deben de tener una posibilidad de cumplimiento, porque si no volvemos a lo mismo, estaríamos o nos quedaríamos nada más en el papel. Lo importante es que sean efectivas. Y justamente por eso, y es importante comentártelo, en la Fiscalía General del Estado de Querétaro, dada la importancia de las medidas de protección para personas víctimas o ofendidas, vimos que hay una problemática a nivel país que ocurre. Bueno, la persona va y denuncia ante una unidad de fiscalía, ante el Ministerio Público, un hecho delictivo y el Ministerio Público identifica que puede ser necesaria una medida de protección respecto de esa persona y la tiene que emitir. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, va a emitir la medida de protección, pero pues emitir la medida de protección le genera sentarse en su escritorio una vez que terminó desde luego la entrevista de la persona y tal vez demorar un tiempo, algunos minutos, probablemente un par de horas, en generar un documento o varios documentos donde pues esté fundando y motivando, porque esto también es necesario, el acto en el cual va a generar una medida de protección. Realizar igualmente un oficio de comunicación a aquellas autoridades que tienen que dar cumplimiento o seguimiento a la medida de protección y enviarlo. Y sabemos los mecanismos que se siguen en las instituciones, ¿no? Se genera un oficio, ese oficio se entrega a personal que debe de ir a llevarlo al sitio donde se encuentra el destinatario, y pues eso también lleva un tiempo, y pues no es el único oficio, son muchos documentos los que se tienen que estar llevando a distintas instituciones, y pues 1 o 2 días después que llegue el oficio y apenas lo esté recibiendo la institución de policía, que por ejemplo tiene que prestar el auxilio a la persona víctima, y bueno, lo reciben en oficinas administrativas. Luego, recibir en esas oficinas administrativas, hay que derivar a aquel personal operativo que tiene que realizar la acción específica de vigilancia, por ejemplo, de un domicilio. Para cuando eso sucedió, ya pasaron varios días. Y pasaron varios días que podrían haber sido o que pueden ser fundamentales, lo son, para la persona que durante esos días pues estuvo sin la protección que era necesaria, ¿no? Sin sentirse segura en el lugar en el que se encontraba. Entonces, justamente en razón de eso, lo que se decide en la Fiscalía General del Estado de Querétaro, por instrucción del fiscal general, el maestro Alejandro Echeverría Cornejo, fue aprovechar al máximo el sistema informático que nosotros tenemos, que nos comunica a todas las instituciones de seguridad y justicia. ¿Y qué es lo que se generó? Lo que se generó es un módulo específico en nuestro sistema donde con solo dar un clic se generan muchísimas funcionalidades. ¿Cuáles son estas? Muchos productos. Primer producto, al dar ese solo clic, se le regresa al fiscal del caso todo el documento donde ya vienen generados ciertos argumentos genéricos, digamos,
de la emisión de una medida de protección. Porque incluso el fiscal ahí selecciona cuáles son las medidas que va a dictar en cada caso en particular. Y el documento se le regresa. En ese instante, en fracciones de segundo, él ya tiene el documento. Entonces ya aquellas 2 horas o media hora o 1 hora, dependiendo de la rapidez que tenga para realizar ese tipo de documentos, o el tiempo, porque también seguramente es mucha la gente que se atiende en un día, pues entonces ese documento ya lo tiene, nada más con dar clic. El conocimiento a la autoridad policial, igual, aprovechando el sistema informático, al dar ese mismo clic, ¿sí? No estoy hablando de otro clic, incluso es el mismo clic. Al dar el mismo clic que te regresó el documento, ese mismo clic también generó que la notificación de una medida de protección a una persona en particular ya está vigente. Y no se la notifica a ninguna oficina administrativa. Se la notifica directamente al operador policial que tiene que acudir al lugar a realizar la vigilancia del domicilio. Entonces, eso en la misma fracción de segundo, las mismas fracciones de segundo que estamos hablando. Igual con ese mismo clic viene la posibilidad de entregarle una tarjeta a la persona, una tarjeta que cuenta con un código QR, y con ese código QR se puede verificar la medida de protección que se encuentra activa a favor de la persona. La voy a mostrar en pantalla. Okay. Se entrega esta tarjetita y esta tarjetita al reverso tiene un código QR, y ese código QR, la persona víctima desde su teléfono, o el policía desde su tableta electrónica con la que toma denuncia, o con sus teléfonos, porque se les ha habilitado una clave para que también lo puedan hacer, puede verificar que efectivamente hay una medida de protección a favor de la persona, y le bota el código QR, los datos de identificación de la víctima, los datos de identificación de la persona imputada hacia la que va a dirigir este tema de la medida de protección, la medida de protección en particular de la persona y la vigencia, ¿sí? La fecha en la que fue emitida y cuándo expira la medida de protección, que recordemos que las medidas de protección se pueden emitir por un plazo máximo de 60 días naturales y se puede prorrogar por otros 30. Pero todo eso ya está en el sistema, y todo lo que estoy diciendo en este instante es en un solo clic, ¿sí? Y en ese solo clic, como ya está disparada la atención también del policía, el policía que llega al lugar del hecho puede directamente verificar en su tableta electrónica las condiciones de la medida y darle ahí mismo el seguimiento. Ahí mismo anota, a ver, estoy en el domicilio de la persona, toma a lo mejor alguna foto del domicilio y de que efectivamente se está dando la vigilancia. Te voy a dar un dato importantísimo. Tenemos casos ya, testimonios de personas que llegan a su casa y ya está ahí la patrulla de policía municipal que tiene que darle seguimiento a su medida. Pero llegan a su casa después de ir a la unidad, ¿eh? O sea, salieron de la unidad de fiscalía, llegan a su casa y ahí ya está la patrulla. Cosa que vía los medios ordinarios que se utilizan del oficio y el traslado y el sello y todas esas cosas, pues evidentemente no hubiera podido ser posible. Entonces, justamente este mecanismo nos ayuda para que estas medidas de protección sean inmediatas, sean activadas en tiempo real las instituciones de seguridad para dar protección a las personas. Esa es la intención. Muchas gracias, maestro. Vamos a dejar aquí en la parte de los comentarios un hipervínculo, un video de la Fiscalía donde explica toda esta cuestión para que también la gente lo pueda conocer, que es algo que vale la pena dar mucha difusión para que estemos enterados como personas los derechos que nos asisten en el proceso penal, y entonces estaremos compartiendo también acá en nuestros canales de YouTube esos videos para ayudar a la difusión. Y pues agradecerte muchísimo, maestro. La verdad es que la explicación que nos has dado, desde luego sirve muchísimo para tener claridad de los derechos que nos asisten como personas. Y pues agradecerte mucho esta explicación y el tiempo que tuviste para la Defensoría.
El agradecido soy yo, maestro Rodrigo, y ya sabes que estamos aquí a la orden y disposición para poder platicar de estos temas o de cualquier otro del proceso que le sea interesante a las personas de la Defensoría. Muchísimas gracias y nos hablamos en el siguiente video. Hasta luego.